Tenemos aquí sobre el piso, ya está hablando, ya se ha liberado de las ataduras y ya ha salido de la jaula el señor Matías Rec de la editorial Milena Cacerola. Le damos un grande aplauso a todos. Bueno, muchas gracias. Ya hemos compartido varios programas de radio. Es verdad. Está Hemos en vivo estado... y en una sala así, o habiéndolo escuchado por la compu. Digamos, Sí, hemos estado. es Una vez te entrevisté. Un tipo de radio. Una vez te entrevisté en otra radio y otra vez nos cruzamos en una entrevista de radio. Y otra vez casi vamos a otro programa de radio. Claro, y un día echamos a los conductores de otro programa y nos quedamos nosotros. Claro. Así Más o menos. Gracias por invitarme. Un gusto a los tocayos y a las tocayas. Matías serían tocayas, ¿no? Pero bueno, cuando hablaban de la gran figura literaria barbuda y dijeron Dostoyevsky, yo ahí casi... me desilusioné. Decían el ruso, y ahí yo iba a sacar mi remera de Atlanta. Y no funcionó. No funcionó. Pero podemos hablar de libros y judaísmo, si les interesa. Es el tópico. Ese es muy bueno. Bueno, tuvimos a Kafka la semana pasada. Va a salir una nota mía próximamente en la revista Amo Villa Crespo, que es la revista del barrio. Sí. Se las recomiendo. Pasamos el chivo por acá, porque de paso, para eso están las radios, para pasar chivos. Más allá del olor a chivo, pero como son radio oyentes, no lo van a oler jamás. No, yo creo que en realidad son como corrales, ¿no? Las radios son como corrales, porque está lleno de chivos, ¿no? Sí, por todos lados, y podemos sacar un montón de ahí, ¿no? Claro. Pero está muy bien y para eso estamos. Es un poco la idea. Contanos, Matías, un poquito. A ver, yo sé que, digamos, a esta altura, estamos al 2015, pasaron un montón de años. Desde que la Feria del Libro se puso totalmente elitista y no dejaba pasar un montón de gente, y se armó un quilombo enfrente de la Feria del Libro allá en la rural, ¿no? Donde todavía se sigue haciendo. Donde están las vacas, ¿no? Los chivos. Claro, ahí están las vacas, es verdad. Yo siempre decía, para mí la verdadera feria del libro es el Parque Rivadavia, ponele. Claro. Y ahí tenés todos los stands, tenés todos los libros. Después cerca. ir a la feria del libro en sí. ¿Dónde están los punks? Claro. ¿Dónde están los skinheads? Claro, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Claro, vas a la Feria del Libro, estás esperando ver a los skinheads, más que nada, ¿no? En el Parque Rivadavia. No, vos sabés que, bueno, pasaron muchos años de ahí, pero todavía hay niños o gente que no ha tenido la suerte de vivir ese momento. Y contar más o menos, era lo que te quería pedir, más o menos de dónde sale la editorial Milena Cacerola. Sí, y desde esos momentos donde uno digo yo, ¿no? Porque estaba en esa época, pero donde ciertas editoriales independientes empezaron a ver que no tenían lugar. ¿Por qué? Porque no tenían plata, era básico, ¿o no? Claro. Sí, bueno, vamos a recapitular y a desordenar por favor. Las ideas que están desordenadas. Vamos todavía a generar un caos mayor. Por supuesto, para eso estamos. Sobre todo por las vueltas que va pegando la nueva idea que tenemos respecto del trabajo editorial es que es una ficción más, ¿no? La edición es una ficción más. La edición o la editorial como ficción. Y si querés, no digo redoblar la apuesta, pero pensar las ferias de libros y de editores como ficción de ficción, porque ahí hay un montón de cuestiones que se ponen. Porque es alguien que hace una ficción sobre la ficción de otro. Claro, y a su vez todos los personajes de esas novelas están ahí, algunos como vendedores de libros, otros son personajes que son lectores y compradores, otros juegan a ser poetas que recitan. O sea, lo que es la escena de una feria, hoy la relato como un espacio de novelado, digamos, con capítulos, con un primer capítulo que fue ese, el de la contraferia, es decir, estamos enojados, no tenemos plata, no los queremos, son unos burgueses capitalistas, ahí está. Y nosotros, los verdaderos hombres de la palabra y mujeres, estamos por fuera, estando en contra de esta movida. Capítulo 1, fin del capítulo 1. Sí. Ahí estamos. Vamos al capítulo 2. ¿Qué hacemos con eso? Todos esos enojados se reúnen en un lugar que podría ser otra radio, FM La Tribu, por ejemplo, y se juntan ahí y empiezan a decir, bueno, tenemos que vencer a estos
capitalistas que ¿qué hacen con los libros? Los objetualizan, los ven como una mercancía más, como si fuese una zapatilla, un iPhone. Claro, los venden como microondas, sí. no como un verdadero... Como si fuese una espumadera. Claro, Sí. no como un objeto cultural transmisor Y artístico. de conocimiento, de ideas, de sensibilidades y todo lo que entendemos que es un libro. Entonces dijimos, no vamos a estar más en contra de esa feria, sino vamos a crear nuestra propia feria. ¡Vamos! Ahí sigue el capítulo 2 y termina diciendo, armemos nuestra feria del libro independiente. Ahí está. ¿Viste el capítulo 2? Sí. Empieza el... Deja el cliffhanger, ¿viste? Claro. Deja el cliffhanger. No podés evitar seguir al próximo capítulo. Por ¿no? supuesto. Empieza... Después cuando ustedes quieran meter un tema musical entre capítulos me avisan. Porque esta novela dura como un montón de capítulos. Ponemos el anotador. Vamos. Estamos Bueno. viviendo una novela en vivo. O sea, es la creación Claro. de una novela en vivo. Presten atención, gente. Estamos aquí en El Sonido y la Furia por Radio Éter, como estamos hablando. Y tenemos a Matías relatándonos la novela de la literatura Una independiente. novela. No tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. Chúpenla, se llama. Chúpenla. Vamos al tercer capítulo. Sí. Por ahora vienen capítulos breves. Sí. Si ustedes dicen, no, que este capítulo dure más, metele más personajes, Claro. ahí le metemos. Lo trabajamos como en un taller literario. digamos. ¿De qué año estamos hablando igual para...? ¿Cómo? ¿De qué año estamos hablando más o menos cuando surge todo esto? Hace 10 años. 10 años. No sabemos ni en qué año. 2005 No estamos sabemos hablando. en qué año estamos ahora. Sí. Hagamos de cuenta que estamos en el año X. No, pero aparte porque hace hay un- 10 años. X menos Hay- 10. Igual hay un contexto, hay un contexto, digamos, sociopolítico que venía como desde una manera muy fuerte en lo capitalista, en este sentido de que editar cada vez se hacía más caro y se hacía más problemático, donde las revistas culturales se iban comiendo, se iban muriendo, a partir de que surgían revistas por monopolios enormes que valían 50 centavos. Claro. Digo, Ahí podemos agarrar este libro y cerrarlo un segundo y abrir el libro anterior. El que libro de es historia. El capítulo anterior o el libro anterior que se llama Los 90. Por los ejemplo. 90, claro. El Que fin esto- de los 90, claro, ¿no? fin de los 90, mediados, Sí, que es lo sí, que está sí. diciendo, donde 3 empresas dijeron, vamos a comprarnos a todas las editoriales nacionales. Ajá. Es como un tipo que dice, che, vamos a tomar una coca. O, Claro, no, pero no, fue yo así, no fue tomo así. coca porque me hace mal. Pero fue así, Bueno. o sea, fueron digo, che, nos compramos un... Bueno, dale. Claro. Y se compraban imprestas enteras, Claro. editoriales enteras, como diciendo me voy a comprar unas medias acá en el tipo que Claro. pone las mantas en la puerta. Claro, Jorge fue Bus. una movida interesante que tenía que ver no solo en el ámbito editorial, sino, no solo la cuestión de los libros y el ámbito editorial, sino en un montón de sectores de la industria Sí, que sí, se sí, iban como claramente. eso, monopolizando o generando, digamos, ese tipo de llamado neoliberalismo, ¿no? Vamos a ponerle ese nombre. Hasta que estalló todo por los aires, 2001. Sí, volaron las cacerolas. Volaron las cacerolas y algo de eso tiene que ver con la pregunta que vos me hacías de dónde surge Milena Cacerola. Ahí ya tenemos un primer indicio en Vamos. esta novela que ya empieza a ser un policial, Ahí una va. novela negra. Maravilloso. Todavía no tiene nombre, pero le encontramos el género. Está muy bien, está Bueno. muy bien. Como corresponde. Así que un poco de estas cacerolas tiene que ver con que en el 2005 Milena Cacerola nazca como editorial. Sí. Milena por esta cosa que hablamos de estas cartas de Kafka a la novia Claro. llamada Milena y toda esa ilusión del amor y de esa cosa de encierro y metamorfosis que de alguna forma después se podía liberar con esta parte del amor que Kafka lógicamente tenía. O sea, Y- Kafka hablando de amor, ¿no? Lo cual es muy terrible. Claro, claro. Muy terrible. estamos- No iba a terminar bien esa historia. No, claramente. Daba miedo. Sí, sí. Pero bueno, entre esa especie de mito fundacional que también puede ser una vecinita del barrio de la Paternal que se llamaba Milena, y entre las Milenas y las cacerolas apareció este nombre, pero ya sospechábamos que el mundo editorial era una mierda. Se estaría sospechando. Se estaría sospechando que crear una editorial era meterse en problemas y aparte
tenía que ver con un campo, que es el campo editorial, donde se cruzan dos cuestiones: la movida más cultural literaria y la movida económica. Claro. Esos dos mundos que se juntan arman una editorial. Porque ¿cómo llevamos adelante? Porque, digamos, al que no está por ahí metido en esta idea de las editoriales independientes, está acostumbrado a esta idea de que, bueno, una editorial, léete una vela y sos un fucking genio y te garpa un montón de guita, una bola de plata y te salvaste. No. Y no es tan así. Es más, te diría... Ni siquiera es así para las editoriales grandes. Te diría, es justo al revés. O sea, si ustedes se quedan con esa idea, la dan vuelta y van a encontrar algo. Y bueno, mientras preparamos otro matecito, digamos que estaríamos preparando otro mate. Tengo para el capítulo algo 4. Tengo algo justamente para decir al respecto. Por favor. Antes de ponernos en lo económico, pero si querés, vamos dando un poco de respiro también. Dale, vamos a ir a un temita. Hacemos así, vamos a un tema, después arrancás. Le contamos a la gente el detrás de escena, porque esto es divertido, es así. Viste, es como hacer una Somos milanesa. un programa nerd, por empezar, porque está lleno de libros, ¿viste? Sí. La mesa. La verdad es que está lleno de libros. Paula, por favor, después sacanos una foto con todos los libros que hay sobre la mesa, que es una locura esto. Tenemos nuestro despliegue analógico y vamos... Muchos libros, pocas notebooks. O sea, no... Yo tengo una notebook atada... Hablando de los 90, nosotros nos quedamos ahí. Vos tenés, Mati, pero yo tengo una notebook atada con alambre porque se me está cortando la pantalla. Hoy, Pablo, estábamos sufriendo eso porque yo le movía y le sacaba la pantalla porque no anda. Tengo atada con alambre. Es lo nuevo. Es la que va, es vintage. Tiene una disquetera de las grandes también. El tipo no va con un pendrive, va con su disquete gigante atrás. Un Winco que lee discos duros. Bueno, vamos a ir entonces al próximo tema que tenemos. Me perdí. Hablando de furia, justamente. ¡Oh! Vos sabés que este tema, como tiene una introducción larga, voy a poder hablar. Este tema, creo que es uno de los temas que más felicidad me transmite. Yo escucho este tema y después de, ¿no? Y cuando empieza Tom Morello a hacer esas locuras que hace con su guitarra, para mí yo estoy saltando y sonriendo, loco. Te dan ganas de hacer una revolución de la nada. Tal cual. Estamos escuchando entonces a Ranger. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a nuestro facebook.com/El Sonido y la Furia, en nuestro Twitter @Furia y Sonido, o si no, nos podés llamar al 4857-5747. El Sonido y la Furia, un programa no solo literario. Hablando justamente de la profesión de escribir, acá había encontrado un apartado de García Márquez de sus notas de prensa, donde él decía que escribir libros es un oficio suicida. Ninguno exige tanto tiempo, tanto trabajo, tanta consagración en relación con sus beneficios inmediatos. No creo que sean muchos los lectores que al terminar la lectura de un libro se pregunten cuántas horas de angustias y de calamidades domésticas le han costado al autor esas 200 páginas y cuánto ha recibido por su trabajo. Para terminar pronto, conviene decir a quien no lo sepa que el escritor se gana solamente el 10% de lo que el comprador paga por el libro en la librería. De modo que el lector que compró un libro de 20 pesos solo contribuyó con 2 pesos a la subsistencia del escritor. El resto se lo llevarán los editores, que corrieron el riesgo de imprimirlo, y luego los distribuidores y los libreros. Esto parecerá todavía más injusto cuando se piense que los mejores escritores son los que suelen escribir menos y fumar más. Y es por tanto normal que necesiten por lo menos 2 años y 29.200 cigarrillos para escribir un libro de 200 páginas. Lo que quiere decir, en buena aritmética, que nada más en lo que se fuman se gastan una suma superior a la que van a recibir por el libro. Por algo, me decía un amigo escritor, todos los editores, distribuidores y libreros son ricos y todos los escritores somos pobres. Este era García Márquez hablando de la profesión. Excelente el texto, Matías, que has encontrado de García Márquez. Nos lleva a charlar bastante sobre ese sentido. Sí, y más con nuestro invitado. Tenemos aquí en El Sonido y la Furia, tenemos aquí a Matías Rec, el cabeza, editor, alma mater y algunas cosas más y algunas cosas menos. Sí, el cabeza era ofensivo. Sí. Nada más a secas. Claro, sí, de Milena Cacerola. ¿Qué opinas, Matías, de este rol del autor como el más
perjudicado económicamente en la producción y sacado a la venta de un libro? Opino todo lo contrario. ¡Vamos! Así debatimos, porque Sí, si digo, claro, me sí, gustó, no se aburrido. No, la verdad me gustó mucho. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Esto cuándo sucede algo? ¿Sucede esto que dice Me así? parece que hay lo que se llama en lógica, una primera falacia, A ver. que es intentar pensar la literatura y la economía. O sea, Ajá. al llevar a ese plano de comparar, decir, yo escribo, digamos, el giro que tiene el texto es cuando empieza a hablar de los cigarrillos, del consumo de cigarrillos. Claro, Sí. claro. Pero toda la primera parte y el remate es respecto de este trabajo comparativo entre literatura y economía. Y ahí me parece que incurre en un error García Márquez. ¿Por qué? Porque está pensando desde lo que Marx llamaría el valor de cambio Ahí vamos. y no el valor de uso. Ahí está. Ajá. ¿Por qué? Porque si el tipo escribió 200 páginas y, según él, sufrió, se angustió, Claro, puteó, sí. le llevó mucho esfuerzo. Se fumó todo 20 atados por Se día. fumó 20 atados por día. Su mujer lo dejó, sus amigos lo apuñalaron, todas las Escribiera. tragedias que tiene el escritor, si verdaderamente las pasó, no las tendría que ni siquiera decir, porque verdaderamente las vivió y está muy, digamos, perturbado por toda esa angustia, tragedia y ese sufrimiento que implica escribir un libro. Entonces, en la literatura misma está ese juego de coquetear con la muerte, con el suicidio, con la angustia, Ahí con vamos, la depresión, ahí vamos. con todo eso que nos produce escribir. Entonces, ahí tenemos el valor de uso, si se quiere. Son los beneficios directos que se obtienen por todo ese mundo. Claro, digamos que todo eso tendría que estar pagado razonablemente por el sufrimiento que te causa escribir un libro. O sea, es una cosa así, ¿no? Más Medio o extraño. menos. Yo pienso en Roberto Art, por Ahí ejemplo. vamos, a Entonces ver. digo, bueno, él describe todo ese mundo de miserias, de esa Buenos Aires donde la industria quizá comenzaba o Sí. habían ciertos procesos industriales y de urbanización que generaba esos personajes, esos locos, esos trabajadores, esa especie de desolación a su vez llena de motivaciones que tenía esa gran ciudad. Entonces, y el tipo no desde el lugar burgués y acomodado de escritor, sino él Sí, siendo sí, parte de sí, claro. esa movida, digamos, del sufrimiento desde la escritura. Claro, desde el obrero, por decirlo así. Por decirlo así. Entonces, eso al tipo le permite escribir y él no creo que como García Márquez esté mendigando un lugar dentro del estatus económico. Al contrario. Ah, es más, te digo, Ni el siquiera mismo, piensa en eso, me parece. creo que ni siquiera sí. piensa en eso. Es más, hasta García Márquez, más allá de ese texto, trabaja también como un obrero escritor y escribe, más Claro. allá de después que se convierte en Bestseller y en un una premio Nobel. celebridad, Claro. digamos. Bestseller. Donde Está hablando gana, desde el lugar de la celebridad también, ¿no? No. Porque ya esto fue después del Nobel, justamente. claro, ahí está, ¿ves? entonces justamente hay que deconstruir los textos y leerlos entre líneas y la facilidad con que es escribir ese texto en una edición que ahí vos estás teniendo, que es de Sí. una coedición entre Clarín y Sudamericana. Ya ahí hay una Que de gran... pobreza no tiene nada. Claro, Sí. no, ese texto no está publicado en Rey Larva Ediciones. Aguanta Claro. el Rey Larva edición. Claro, entonces me parece que por eso me remito a esta cosa de la falacia, Ujú. digamos, donde es lógico que ni siquiera el 10%, ni siquiera que le den el 100% de lo que cuesta el libro, va a estar pago todo ese sufrimiento, porque el Es tipo verdad. se estaba muriendo. O la literatura significa muerte, significa dejar la vida en el texto. Entonces no hay guita que pueda pagar eso. Claro. Pero estando en un mundo post imprenta, ¿no? Posromanticismo. Post-romanticismo, ya todas esas discusiones quedan saldadas porque el escritor escribe, labura, el zapatero arregla zapatos, el Ahí vamos, heladero ahí sirve vamos. helados, todos son trabajadores, todos son explotados, todos ganan poco. ¿Quiénes ganan mucho?
el dueño El de que la paga. zapatería. El que paga gana mucho. Claro. El que les paga a ellos como empleados. Claro, el dueño de la zapatería, el dueño de la heladería, el dueño de la editorial, por decirlo. O sea que vos ganás un montón. Yo gano un montón. Por eso no estoy de acuerdo con García Márquez, porque sería mi enemigo de clase. Sí. Entonces, me parece interesante y divertido poder charlar estos temas. Porque, No, pero es verdad. Porque Sí, estas sí. falacias un poco están presentes, a todos nos interpelan y al creer que esto es verdad, seguimos en luchas que son incongruentes y que no nos llevan a ningún lado. Y sí. Están fuera de tiempo, además. Están fuera de tiempo. ¿No? Está como sí, anacrónicas totales Anacrónicas, en algún momento. porque habría que replantear justamente la escritura hoy y la edición hoy. ¿Qué se escribe? ¿Qué luchas estamos dando con lo que escribimos? ¿Cómo lo editamos? ¿A qué mercado nos sometemos? Ahí va. ¿Y Y- cómo estamos queriendo editarlo? Porque en esto que decías vos de, bueno, vamos a el heladero sirve helados, ¿no? O crea el helado o arma el helado, el zapatero hace zapatos, el escritor edita libros. Y ahí viene el punto. Saca libros. La pregunta es cómo sacas el libro. ¿No? Porque más allá de todo, digamos, lo sacás por concurso, lo sacás porque ganaste un premio en la, no sé, en la municipalidad de Mercedes, ¿entendés? O lo editás porque decidiste editarlo por tu cuenta, o fuiste a una editorial independiente, o lo mandaste a todas las editoriales grandes y todas te dijeron chupala. Todos dijeron, dale, en serio, voy a tirar esta pavada y a vos que nadie te conoce, ¿no? Claro. Y vamos por ese lado. Entonces es mucho más complejo y más sutil el movimiento del escritor terminando en su, digamos, en su afán y en su profesión por editar un libro. ¿A dónde vamos con eso? Claro. Digamos, ¿qué es lo que vos estás diciendo? ¿Qué es lo que uno está diciendo que está pretendiendo hacer con esto? Claro, quizá todas esas preguntas están buenas porque nos permiten un espacio de reflexión entre eso, entre la escritura y la publicación, ¿no? Es todo Ahí lo que va, está en ahí el va, medio, claro, esa claro. cosa híbrida pequeñita que no se ve, porque o ves a ese escritor escribiendo en su computadora o ya ves el libro, pero en el medio hay un montón de decisiones que son las que vos decías. Entonces, ya el reflexionar ahí nos permite decir, hoy la tecnología hace que el escritor mismo pueda ser su propio editor. ¿Cómo pensar un mundo editorial sin editores? Creo que ya, como nos presentamos hoy, 2015, Sí. me parece que nos permitimos pensar o fantasear ese mundo editorial sin editores, o pensar a los editores desde otro lugar. Ese es por ahí el interesante Entonces, donde podemos charlar. yo creo claro. que hay varias editoriales actuales en las cuales uno puede pensar y ver una construcción de catálogo, una mirada sobre colecciones adentro de esos catálogos, actividades que esas editoriales organizan que hace que los escritores se encuentren, ferias donde hay mucho más dinamismo entre la escritura y la lectura en vivo de esos mismos textos, ciclos literarios, programas de radio como este. O sea, hay una sobredosis de acontecimientos que giran en torno al escritor, su obra y la publicación, que va muy en contra de esa idea de la torre solitario, de ¿no? Babel, Sí, la solemnidad de... la solemnidad del escritor ahí, Sí. su sombra y Claro, su peleando voz. contra sus firmando libros en fantasmas. un sillón, Claro. ahí apartado, Creo y que no lo hay- jodan hay- mucho. No hay posición más triste que el escritor en la Feria del Libro, la Internacional de Buenos Aires, vamos a ponerle el título que tiene, ¿no? Que te dicen, bueno, editaste con una editorial más o menos chica que tiene pretensiones de editorial grande. Ujú. Ahí es donde está la diferencia también. Y te dicen, bueno, hoy venite que vas a firmar libros en el stand. No te conoce nadie, no va nadie. Vos estás sentado ahí tomando mate con el que está vendiendo libros y te querés morir. Sí. Y te expone a algo terrible. Esto mismo lo exponía, me acuerdo que lo contaba Sacheri. Contaba que él estuvo varias veces en la Feria del Libro, sentado en un stand, con sus libros ahí, y él esperando que venga gente a que él le firme los libros que la gente le debería Claro. comprar. Por y ejemplo, eso no sucedía. Y eso que era Sacheri, o sea, imagínate de ahí Era para Sacheri abajo. antes de ¿no? antes, De, está bien. ¿cómo es? Sí. Del secreto de sus ojos. Sí, Pero- Tengo una pequeña anécdota respecto a eso, que en Milena Cacerola publican todos escritores ultra desconocidos, ¿no? Tal cual, sí. Hola, ¿cómo andás? Esos escritores ultra desconocidos
también hacemos esa performance y ese juego de que vayan a firmar ejemplares a la Feria del Libro de la Rural. Entonces los invitamos y le decimos, por ejemplo, Gonzalo Unamuno, cuando sacó el Vermú de la Gente Bien. ¿Te acordás? Venite, el Vermú de la Gente Bien. Por lo menos ese tenía un apellido que, viste, más de uno se habrá confundido y le daba el sentimiento trágico de la vida, ¿no? Es otro Unamuno ese. Le decíamos, venite a firmar ejemplares. Entonces el tipo venía, estaban los libritos, se sentaba, pasaban horas y no venía nadie a firmar. Claro. Pero otro pibe que quería publicar un libro en Milena, que se llama Enzo Maqueira, y quería publicar El Impostor, Mirá. me llamó, quiero publicar esta novela. Nos juntamos para charlar y le digo, dale, venite a la feria que estamos acá al pedo porque no tenemos nada que hacer porque no nos conoce nadie. Entonces vino Maqueira y ahí le dije, mira, te presento a Gonzalo, un pibe que acabamos de publicar. ¿Y ahí se conocieron? Y ahí se conocieron. Mirá esa vos. tarde. La dupla, La Maqueira dupla, o Unamuno. Podríamos decir Pardepe. Entonces, ahí, lo tuvimos acá, Maqueira, la otra vez. claro, Así que sí, ahí se conocieron. Entonces, después publicamos otros libros de ellos en la editorial, hasta que ahora cada uno publicó su libro en otras editoriales y ahora salen notas y hay cuestiones de que de parece movimiento. ser de un movimiento de escritores de jóvenes de la nueva no sé qué y qué sé yo. Algo así. No es Entonces, la nueva literatura argentina claro, no o sé. algo por el estilo. Sí. Cuestión que hoy incluso salió una nota, me parece que en La Nación, que dice cómo ser un escritor joven y conocido. Sí. Esa ¿Cómo nota hacer? se Primero la- siendo joven. Sí, Primero. Sí, Yo eso ya estaría afuera. si la leen con detalle, esa nota se van a divertir muchísimo. Quizá más que escucharme a mí con la boludez que digo, pero La esta puta, nota ya no está soy muy buena. joven. Cuestión que me parece que hay un montón de puntos a poder ver y están muy a la vista de cómo se construyen estas cuestiones, que en otra época era como más oculto ese misterio de cómo publicar, cómo circular. Uno de chico iba por las librerías y veía un libro ahí puesto en una vidriera. Y era como, y decía, ¡wow! ¿qué es eso? ¿Cómo llegó ese libro ahí? ¿Cómo se imprimió? ¿Cuántos ejemplares? ¿Cómo fue? Un montón de preguntas se nos hacían. Hoy nos damos cuenta que es una pelotudez o una cuestión que, como decíamos antes, un escritor en su casa con una impresora al lado puede hasta imprimir su propio libro, llevarlo a esa librería, ahí puede estar exhibido. Se lo puede llevar, es otro no sé, momento. a tal persona que trabaja en la ñ de Clarín y esa persona lo lee y lo reseña. Hay como mecanismos mucho más cercanos para ver. Y una vez cuando ya se logra esa especie de, no sé si llamar consagración o reconocimiento, pero ¿qué significa ser reconocido en la literatura? Es como, Ser visto ¿no? como el más boludo, digamos, porque si antes relacionamos literatura con muerte, digamos, con una cuestión que tiene que ver con la angustia, con el trabajo más introspectivo, con esa cosa bien interna de poner tu sensibilidad en Claro, un papel, a flor de papel, digamos. toda esa cosa, digamos, de lo humano, Sí. que pueda ser reconocido por un mercado, ya, digamos, nos da algo que pensar o nos genera movimientos. Por eso ese texto de García Márquez lo que nos hace es cuestionarnos cosas, más que leerlo y aceptarlo. La literatura no está hecha para ser aceptada, condecorada, Por Dios, claro. pensarla como un show, como un espectáculo, como algo de amigos, de buena onda, de qué sé yo. Es todo lo contrario. Eso nada más pasa cuando estamos borrachos. Claro, vos sabés que yo siempre pienso, hablando de García Márquez y su premio Nobel, ¿no? Como el de casi cualquiera que siguió después. Siempre decíamos con un amigo, discutiendo y hablando de estas cosas, decíamos, bueno, a ver, cualquiera que recibió el premio Nobel, después de que Borges no lo recibió, tendría que devolverlo. Como, Claro. Digamos, no se lo dieron a él y te lo dan a vos, dale. Claro. Dale, tan bueno sos, dale. Ponete las pilas. Ponete la Claro. pila. Te dan a vos Sí. el premio Nobel y sacás historias de putas, dale, boludo. No, ese no es. Historia de putas es de denso. El que Historia decía de putas así, mismo en tristes. putas tristes, sí. Ese es el de García Maqueira Márquez. todavía no tiene el Nobel. No, todavía no tiene el Nobel. Que se conoció con Gonzalo Unamuno, que un día lo tenemos que traer a Sí. Unamuno, por cierto. Ujú. Y tiene una voz como de garganta de. ¿Cómo es? Como Carras- haciendo gárgaras con carraspera. clavo. Sí. Carraspera se Sí, llama. así, Algo que así. no puedo no preguntar, estando en una facultad también de periodismo, donde hay muchos chicos también escriben, ¿cómo vos recibís texto? ¿Cómo te manejás con eso? Por mail, porque nos dieron de baja el Facebook. ¿Por qué? Cambió, sí, ¿Cómo? algo pasó. ¿Vieron algo esa pasó? cosa del Facebook que uno Contemos tiene al aire. un nombre de ¿Qué fantasía? pasó? ¿Qué pasó? No,
no te lo permiten, entonces es una cosa muy una mínima. fanpage sería Fue ahora. nuestra primera muerte Mirá vos, virtual. virtual, ¿no? Y no nos vino mal, porque te despegas un poco de toda esa cosa de la sobredosis de información y estamos más tranquilos con el mail o con el teléfono, donde nos comunicamos con un montón de gente que quiere publicar, nos acerca sus textos y ahí damos un proceso de lectura y de encuentro con el escritor y se da algo que llamamos casi la autoedición. Sí, porque el hay un escritor es trabajo muy conjunto. protagonista en la edición, desde el arte de tapa, de la corrección, del armado, del pensar juntos el libro, para que el libro próximo que saque ese escritor diga, me lo saco solo, ya aprendí, tengo herramientas, aparte de editar mi libro pude ver cómo se editó, cómo elegir el formato, la tipografía, la tapa, un montón de cosas que hacen al libro, y hasta sé que hay tales librerías para ir a llevarlo o tales ferias para ir a mostrarlo. Bueno, meternos en el mundo de la edición entre escritores y editores, hacer ahí como una ensalada y eso, no hay mucho más secreto. Algo que ha funcionado, lo voy a tirar así antes de irnos al próximo tema, conmigo, sin ir muy lejos. Digamos, porque el último libro no lo saqué sin ser autorreferenciales. Sin ser autorreferenciales, pero sí, eso sucede. Así. Uno aprende muchísimo editando con Milena Cacerola por este tipo de cosas, porque uno forma parte del proceso del objeto libro, cosas que hay otras editoriales que no suceden. Hay una anécdota que siempre cuento, con Leonardo Yola, que es uno de los escritores que más me gustan a mí, de los últimos, y bueno, genio el muchacho, él edita con Random House, claro, digamos, la historia más importante del fucking mundo. Y llegaba un momento donde se acabaron los libros de él y no había de dónde conseguirlos, y él te decía, no sé qué hacer. Él no era partícipe de eso. Hoy vi están por sacar una película de mi libro y no hay más libros para vender. Hoy vi un Y la editorial capitulito. no se los edita, es una locura. Vi un capitulito de Capusotto, que es un chabón que es como el cómodo inútil. Algo así. Ay, es muy bueno, es muy bueno. Que el tipo no se puede hacer un café. café. Después no puede arreglar, no sé, el antivirus de la compu. O no puede nada porque es un inútil, porque siempre estuvo cómodo y los otros hacían cosas por él. Bueno, con los libros pasa exactamente lo mismo. Sí, sí. Si a Leo Yola, que es un fenómeno, un pibe de barrio que se las sabe todas, pero la que no se sabe, y no lo digo de mala onda, sino que es justamente eso. No le sucedió, es la de... Y él editó con un montón de editoriales independientes previos, claro, o sea, sí. que conoce, digamos... El libro que está ahí, mandá el PDF, imprimítelo en la impresora, cortalo así, imprimí una hoja de color, una fotocopia de color, ¿qué es esto? Sí. Ponele acá moco o pegamento y ya tenés el libro de Leo Yola. Incluso acá le podés poner Random House Mondadori. Digamos, no hay que saber usar el Photoshop. Con usar el Word te podés hacer un libro. Entonces ahí me parece que viene la falla de estar dependiendo también de una editorial enorme, claro, que no se preocupa por vos en realidad, porque de claro, última es eso, que a su vez me parece que también tiene un montón de cosas copadas, si se quiere, claro, que es lo copado del capitalismo, claro, que ¿no? te pagan antes de que no salga sé si el libro. te pagan, digamos, también te pagan un adelanto, suponete que te dan 5.000 pesos por un adelanto de derecho a autor y te dicen, este año tenés que publicar un libro y en 2 años tenés que publicar otro libro y te dieron esos 5.000 pesos. Entonces vos dividís los 5.000 pesos en 24 meses y los chabones te están sobreexplotando. Es de una manera horrible, cosa terrible. Pero sí, el cálculo, ¿qué pasa con estas editoriales? Y la verdad que una vez que sale el libro, como salió Kryptonita, por ejemplo, sí, se difundió por todos lados, salieron un montón de notas, le permiten a Leo Yola escribir en el diario El País de España, dar notas por todos lados, y ahora salió la segunda edición de Kryptonita. La cuarta, en realidad. La cuarta, sí, digamos, sí, pero como un relanzamiento. Claro, entonces, claro. digamos, uno no se puede comparar con eso y tiene que decir, me saco el sombrero por Random House Mondadori. Claro. Y también me lo saco por una editorial que hace libros fotocopiados, de repente. Como que, a la en definitiva, funcionan los dos. En definitiva, lo que es esto, que es un programa de literatura, lo que aboga, digamos, es por leer textos y descubrirlos, más allá si fueron editados por
lo que fuese. Tal cual. Entonces tal cual. me parece que ahí también está esa idea de pensar ferias de libros, donde los protagonistas son los libros, no ferias de, qué sé yo. Sí, lo me que gusta. sea. Vamos a dejarlo acá. A una pausa. Vamos a una pausa, nos tomamos 5 minutos, me tomo un té, dijo, y vamos a escuchar un temita ahora de... La radio con escuela propia. El sonido y la furia. ¿Te fumaste uno para escribir como Bretón? No todo porrero es buen escritor. Y viceversa, ¿eh? Seguimos aquí en El Sonido y la Furia. Estamos con Matías Reik de Milena Cacerola, Tu tocayo. mi tocayo. Y aprovecho para Qué linda preguntarte- palabra, tocayo, ¿no? Tocayo, Porque sí, sí, como no sé amena. cómo, ¿no? Es como Sí. que te doy un, ¿no? Te golpeo en el codo, me parece. No sé por qué me suena así. Con pinche. Sí, también. sí, suena como que tenés algo en común. En realidad no tenés una mierda en común, pero, o sea, no por vos, sino en general. Yo conozco otros Alexis Sí. y generalmente los demás son mejores que yo en un montón de cosas, ¿no? Y no tenemos un carajo que ver más que el nombre. Sí, no. Alexis Sánchez, por ejemplo, Alexis ¿no? Sánchez, se Gran me ocurría, jugador, sí. ¿no? Exitoso Alexis en- Rose en era otro que Europa. cantaba. Claro, sí. Alexis Argüello, un Ah. boxeador, de años sí, lejos. Pero vos tenés una pregunta, Quería Matías preguntarle- Pertini, para Matías Rey. para el otro Matías, que está del otro lado de la mesa. Sí. Quería preguntarte, hoy, por ejemplo, ¿cuántos textos estás leyendo? O que estés no laburando precisamente, por ahí que te llegaron y estás viendo a ver si le vas a dar el visto bueno para seguir o... Estamos laburando como con 5 o 6 libros para que salgan antes de fin de año. Y bueno, hace unos años como que teníamos una especie de máquina y fanatismo porque todo lo que llegaba se editaba y ahora estamos poniendo un poquito Un el filtro. freno. Sí, en un momento O sea, estuvieron editando casi 3 libros por mes, más o menos. Nos una hicimos locura así. una editorial más careta. Aprovecho para presentar el nuevo libro que sacó Por favor, Milena, por favor. del autor Sagrado Sebakis, que se llama Careta. Ajá. Pero bueno, estamos trabajando con un texto de Hernán Firpo que se llama De Veneo Banana. Es una especie de De divina. Veneo Banana. Tiene un subtítulo que es Divina Comedia del Mundillo y habla un poco de esto del mundillo de los escritores y da como una especie de mirada humorística, irónica, paródica sobre los escritores más mainstreams. Ujú. Claro. Así que bueno, Más, es un texto que estamos laburando. Después hay algún otro escritor que iría dentro de esa colección que iniciamos con un libro de Natalia Gauna que se llama Workaholic. Workaholic, sí, está el teniendo trabajo, bastante sí, difusión ese, que sí. anduvo circulando también por ahí. Después tenemos, digamos, dentro de la editorial, más allá de la literatura y la poesía, o narrativa y poesía, publicamos ensayo y nos juntamos con un grupo de chicas investigadoras que están armando un libro sobre la marcha de Ni Una Menos. Ajá. Así que se juntaron y cada una tiene su ensayo, su experiencia respecto de ese movimiento Ni Una Menos, así que estamos trabajando en la edición Y de ese al- libro. Mirá qué lindo. A la hora del filtro, ¿vos publicás libros que te gustan nada más? ¿O por ahí algunos que no te gustan tanto, pero decís, me parece que con este me puede llegar a ir bien, ponele? Por ahora no nos fue bien con ninguno. Así que no. O sea, ir bien, estamos hablando de qué. Igual nombraste un par y pasaron unos pollos importantes ahí, que los agarraste por ahí cuando eran muy, muy pichones, pero... Sí, justamente se nos dio eso de haber publicado un montón de escritores. Como un argentino junior somos, digamos. Sí, ¿no? es una cantera. En La algún momento cantera. sacarás al Maradona. La digamos. cantera de la en literatura realidad nacional. Hay un efecto doble. Muchos escritores que vinieron y publicaron en Milena y ahora publican en editoriales grandes, y otros que ya habían publicado en editoriales grandes y se decepcionaron y Terranova, ahora por ejemplo. publican El jugador que vuelve de Europa No, sería. ¿no me equivoco? Sí, mismo Terranova. Hernán Firpo. Hernán Firpo. Publicamos una novela de Ricardo Becher, que es un cineasta que también había publicado La Séptima Década, que era un libro anterior en Sudamericana. Cristina Civale, que también había Sí, publicado sí. en editoriales más grandes. El mismo Germán Mayori, que publicó también, ahora publicó una en Tusquets,
Y el libro anterior de cuentos fue Milena. Entonces, pero Tusquets ahora termina siendo comprada por Planeta, no termina siendo esa editorial más de culto y buena onda. Siempre terminan siendo comprados por otros, ¿no? Qué terrible lo de Planeta. No por otros, por Planeta. Claro, claro, no hay otros, es Planeta. Claro. Nada más. Así que bueno, es entretenido esto, tal vez lo que preguntás de los filtros. Muchas veces nos constituíamos como editorial que publica, más allá de ponernos exquisitos con esa figura del editor que selecciona, sino hay otras editoriales independientes que sí hacen eso. Sí, hay muchísimas editoriales que van eligiendo, digamos, tienen que poner 5 libros por año y nada más. Sí, se ponen un límite. Claro. Acá quedaba más como un espacio de publicación, de pensar la publicación, de juntarse y de que muchas veces las primeras novelas de esos autores no eran del todo buenas, pero alguien las tiene que publicar, esas primeras novelas, para que no queden en el olvido, y publicarlas es un poco de continuar con ese olvido, porque no significa que al publicarlo ya... Pero es iniciar un camino y me parece importante ese espacio, así que muchas cosas nos gustan más, otras nos gustan menos, tal vez a las que nos gustan más le damos un poco más de bola y difundimos un poquito más, las que no tanto quedan mucho ahí, y hay algunas que no les gustan mucho ni siquiera al escritor. Y no se da en tan pocos casos. Muchos escriben, terminan una novela, dicen, bueno, te la paso para publicar. Tú editala. La verdad que ahora estoy escribiendo cosas mucho mejores. ¿Y por qué la editas entonces? No sé, es una especie de juego que vos lo conocés y necesita unos mangos. ¿Ustedes también? No, al revés, porque también tienen que pagar. Claro. Pero es esa cosa de sacarse encima, publicar algo que ya venían laburando para darse ese espacio mental para entrar a otra cosa. Entonces se da... Vos sabés que a mí me ha pasado desde la primera novela que publiqué, no fue justamente con Milena, fue con otra editorial. La edité cuando había terminado otra anterior. Y me pasó esto, ¿no? Pero yo le dije, mira, te llevo la anterior, pero estoy escribiendo algo mejor, así que prefiero que me edites lo mejor. No, y la anterior quedó colgada, y tenía un personaje en común, y había toda una cuestión, ¿no? Pero nada, edita lo mejor que tengas. Claro, si vas a salir a mostrarte, por lo menos que vean. Claro, edita lo mejor que tengas. Pero bueno, cada uno tiene su decisión y su camino de escritor, y lo va haciendo de su manera. Y ahí también está el punto de con qué editorial se encuentra uno, ¿no? Porque uno se puede encontrar con una cooperativa que no te da ni pelota tal vez, o con alguien que edita y solamente saca lo tuyo en una calidad horrible y que no le da ni pelota, y otros que realmente se preocupan y están a la par tuya haciendo un libro. Yo creo que Milena va más que nada por este último camino, ¿no? Por este último que menciono. Tratamos de estar ahí, como dando la cara o estando presentes en este proceso, en este camino de publicar. Y después tiene que ver también con el ida y vuelta que se da entre escritor y editor, incluso entre escritor y los otros escritores de la editorial. Claro. Hay una especie de, vamos a decir así, comunidad de locos que se encuentran y hacen lo que pueden, pero después salimos de esa especie de endogamia de círculos, como decías vos antes de que empiece el programa, de ciclos de poesía o ciclos de escritores, donde muchas veces circulan las mismas personas o hay grupos más cerrados. El libro, cuando sale a la calle, ya deja de ser del escritor, ya es del que lo recibe, del lector, del que se lo encuentra de casualidad en una librería o en una feria. Entonces, despegarse un poco de esa idea de propiedad también es interesante, para que hable un poco el texto por sí mismo y ver se qué pasa. Solo, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, hubo un proceso con vos, por ahí es un poco contar internas, pero bueno, me parecía divertido. En la primera edición que hago del libro Universe, que editamos con Miranda Cacerola, acá con Matías, tenía un texto final que era como una explicación sobre las diferenciaciones en los textos. O sea, había el libro de cuentos estaba dividido en 3 partes y estaba explicado por qué se llamaba cada uno de tal manera, cada una de las partes. Y había toda una explicación casi académica, manualística, que en la segunda edición voló totalmente la segunda edición, porque tenía que ver con esto, con la idea de que el libro tiene que hablar por sí mismo, no hay que explicarlo tanto. Claro. Dejalo, escribiste, listo, mejoralo, armalo, largalo
y no es tuyo, ya está. Claro, tal vez la instancia de la crítica o del pensar el libro es otra y puede circular en textos justamente que hacen periféricos. Falta. Sí, que son textos críticos sobre la literatura y demás. Pero bueno, acá yo veo que sacan más libros y siguen. Sí, tenemos acá justamente, porque le estaba pasando acá a Matías el libro El Impostor de Enzo que teníamos, y bueno, así que lo está revisando acá. ¿Dónde pueden conseguir los libros de Milena hoy? Para que quiera conocer nuevos autores. Bueno, hay una especie de distribuidora o algo así que se llama La Periférica. Entonces, justo hablando de la palabra periférico, dije. Pueden, recién. Exactamente, hay una página que es periférica.com.ar y ahí está gran parte del catálogo de la editorial. Es un catálogo inmenso. Y hay un montón de libros. ¿Vos tenés idea ahora, como si yo te pregunto, cuántos libros editaste por Milena Cacerola nada más? Y no estábamos hablando de Milena Berlín, ni de Milena París, ¿no? Ni de Milena... No estamos llegando a la parte internacional ni de Milena Verazategui. Claro, mira, sí. No, hay más de 300 títulos editados. Tomá, guacho. Con tal vez tiradas cortas, eso siempre lo aclaro para que después no me vengan a buscar a la salida de la radio y me lleven al cajero. Y me digan, es una tirada corta? Negro, entregá. Y pueden ir desde 50 ejemplares y después 100, se 200. va reimprimiendo 100, 200, 300. Y hay libros que hemos editado 1000 y pico de ejemplares. Pero tal vez no más de eso, y en realidad para muchas editoriales es el común editar cuando sale un libro 1500 ejemplares, generalmente, digamos, de las editoriales medianas o y grandes. Las editoriales grandes generalmente editan a partir de 5000. Claro, pero ¿no? Bueno, sobran libros a montones. Yo charlando por ahí con Camilo C., ¿no? El amigo también de la casa, del movimiento, de toda la gente, así, donde doy el taller ahí en Clásica y Moderna. Él me decía que a veces tenían libros, por ejemplo los de Real, ¿no? Vamos a ponerle posta, ¿no? Dice que le mandan el libro de Real y él dice, yo todavía tengo. Y le mandan 50 más. Y le mandan 100 más. Le sobran libros. No los venden seguro. Ni a palo. Y los mandan a la trituradora después. Sí, esto es como un reciclado. ¿Dónde irán a parar todos los libros esos, no? Después. Harán todos de Bucay después, sí. Yo supongo, ¿no? Sí. Muchos asados. Pero bueno, eso ya es el marketing, muchos asados, ¿no? El marketing claro. de las grandes editoriales que te ponen, te llenan, vos tenés por ahí una librería y vienen los tipos del marketing de X editorial y te dicen, no, permiso, se ponen, se acomodan, te acomodan todo a vos, te ponen acá este estante con dos gigantografías y se van y te dejaron ahí el regalo, ¿no? Y algo así sucedió en la feria de Frankfurt, ¿no? Mirá dónde te tiré. Más o menos. Anécdota. Yo venía pensando acá. No, ordenémonos. ¿Estamos en tiempo o vamos a una anécdota en el próximo? 3 minutos. 3 minutos redondeamos. Anécdota en Frankfurt. Bueno. La Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Así. Bueno, eso fue en el 2010. Se hizo la Feria del Libro de Frankfurt, como bien dice acá el amigo. Pero ese año Argentina era como país invitado de honor, ¿no? Claro. Honor con H, incluso. incluso. No era olor, era honor. Claro. Y bueno, me dieron ganas de ir para ser parte de algo que ellos denominaban Argentina, literatura en movimiento. Entonces mostraban todo lo que se había producido y editado en Argentina en los 200 años de historia del país. Era como el bicentenario, ¿no? Del 2010, y Argentina iba con eso. Desde los primeros escritos, qué sé yo, del Martín Fierro y de otros textos. ¿Desde cuándo lo consideras argentino? Aparte es toda una discusión eso. Claro. Hasta los jóvenes escritores que podían ser Cucurto y compañía. En ese momento iba Félix Brusone, Ariel Magnus, Samantha Schweblin andaba por ahí. Entonces era todo un arco enorme, pero había muchos otros que no estaban dentro de ese arco, que era como algo medio marginal que podía ser todo este movimiento de Feria del Libro Independiente. Entonces se me ocurrió que podía ser buena idea ir a esta feria de Frankfurt a mostrar los libros de un montón de escritores y editoriales que no estaban dentro de este arco
ya no canónico, sino industrial, vamos a decirlo. Claro, lo que se consideraba como producción literaria argentina. Así que organizamos una feria en la Biblioteca Nacional que se llamó Feria de Editoriales Rumbo a Frankfurt 2010. Rumbo a Frankfurt. Esto fue en el 2009 y salió una nota en página 12 que decía: con el irónico título Rumbo a Frankfurt 2010, las editoriales independientes se reúnen para intentar ir a Frankfurt. Como irónico, encima. Lo tomaban dijeron como una ironía. Y fuimos a la Cancillería, que era quien más o menos organizaba esta cosa, y nos dijeron: pero si ustedes son editoriales que no les interesa vender y comprar derechos de autor, y la Feria de Frankfurt es solo para vender y comprar derechos de autor, a ustedes no les conviene ir, no les sirve, no son parte de esta industria. Y le dijimos: bueno, pero era como un capricho. Pero queremos ir igual. Y valió la pena, y nos fuimos igualmente, y estuvimos ahí y ocupamos un stand. Tomamos el dato, ocuparon. Claro, digo ocupamos así. Una hectárea. Lo dijiste como livianamente. Pero era un stand de 4x4 que estaba vacío, que tal vez costaba 10.000 euros. Y bueno, nosotros de a poco nos fuimos metiendo, fuimos poniendo los libritos. Y que nos ahí nos Magoya. quedamos, y fue una semana de feria. Y la verdad que justamente no era solo comprar y vender derechos, era una feria que era para como mostrar también. Para mostrar y conocer gente que era, imagínate la feria de acá de la rural, que es grande. Bueno, la feria de Frankfurt son 13 veces la rural. Pues es una ciudad Entonces, entera. eso fue como, viste, en el partido de fútbol cuando dice, ¡no! Sí, no sé. Bueno, causa esa 13 sensación. veces más grande. Claro, que la es muy feria. grande, hay todo un pabellón enorme de la industria editorial inglesa. Uf. Otro en Francia, otro de Alemania, otro del libro digital, otro del libro de venta de derechos. Y cada uno de esos como la rural, Cada digamos. uno de ellos como la rural. Y Argentina, que era país invitado de honor, tenía un lugarcito así. Chiquitito. Chiquitito, porque la literatura argentina en el mundo, la verdad que es muy pequeña, y el único que conocen es Borges. Claro, sí, Entonces, paremos de contar. La verdad que hay dimensionás y podés ver que si estás en Argentina y encima estás en editoriales independientes y alternativas, imagínate lo que es ser alternativo, no Aira, por ejemplo, como alternativo a Borges. No. Sino lo alternativo de Aira, que podría ser Maqueira. Y no te digo Maqueira, lo alternativo a Maqueira. Entonces, ¿cómo le explicás a un alemán tu laburo? Y encima no sabes hablar alemán. Eso Un disparate, encima, un disparate. Y ni siquiera sabes hablar inglés. O sea, era una especie de indios tratando de, con un taparrabo, mostrar sus textos. Pero Claro. la verdad que lo cuento así medio como el Facebook haría, de etiquetar cosas, porque es un poco así. En realidad mostramos los libros y a mucha gente les gustó y los intercambiamos, y es una feria ultra comercial y es ultra gigante, pero le da espacio a proyectos totalmente marginales de los distintos continentes. Los Maravilloso. editoriales O sea, africanas. no vinieron unos militares y te sacaron a tiros. No, digamos. no, por No. el contrario, nos dijeron, bueno, lo ocuparon, quédense. Fantástico. Cosa que sería impensado en la Acá. feria de la rural, digamos, sí. donde No, es no, todo no, así, no. cuidado, y cada uno tiene ¿Y, su lugar. ¿Y vos qué haces acá? Claro. Sacan a patadas en el. ¿no? Así Te que la sacan verdad a fue una caballos. experiencia muy interesante, que tuvo después así algunas repercusiones Muy lindo, muy lindo. mediáticas, digamos, pero la verdad que estuvo bueno, y es como para perder el miedo a decir qué pasa con estas ferias comerciales. Claro. Que de última, en nuestra última participación en la rural, que tuvimos un stand en Sí, esta feria sí, comercial sí. como editorial Milena Cacerola, dentro de un espacio que 10 años antes habíamos rechazado. Claro. Y no queríamos. Empezamos a ver que de repente la Feria del Libro, incluso la Feria del Libro comercial, es un espacio alternativo. ¿Y alternativo a qué? Y a los shopping, a otro tipo de consumos, digamos. Una familia que el domingo va a salir de compras, Claro, de en vez repente de dice, irse- me voy a la Feria de la Rural, en vez de ir al Shopping Dot. Claro, De por repente ejemplo. se genera un espacio distinto de consumo.
Así lo cual que es maravilloso, es una nos parece forma alternativa La cultura siempre termina siendo algo alternativo, digamos, a la forma de consumo capitalista, por decirlo así, o de consumo inmediato del modernismo. O sea, es más fácil televisión que radio, por ejemplo. Y seguro, y así. Pero, digamos, son espacios más que interesantes, quizá estos, que no tenemos que mostrarle la cara a nadie. Es más, ni tenemos cara, somos unos... Claro, somos unas caras blancas que ahora nos vamos a ir a una pausa. Estamos